Hola, espero todos y todas se encuentren muy bien. Mi nombre es Rodolfo González y soy el tutor encargado de la primera tutoría del curso Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. En esta ocasión, pues vamos a revisar el capítulo 1 y pues también dar indicaciones sobre la tarea. Para esta tutoría, decía, nos corresponde el capítulo 1 titulado Ciencia y Filosofía y vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a hacer una pequeña descripción del curso, la dinámica de trabajo, las orientaciones académicas, las evaluaciones y, bueno, las generalidades de esta asignatura. Vamos a hacer un repaso también del capítulo 1, las principales ideas que aquí se exponen. Vamos a aclarar también las preguntas de la tarea 1 y también, pues bueno, les voy a dar algunas indicaciones sobre las consultas específicas a los tutores encargados. Entonces, pues bueno, esos serán los pasos que seguiremos y para entrar de una vez con estos pasos propuestos, hablarles sobre la descripción del curso. Este es un curso nuevo que pertenece al área de humanidades. Es un curso teórico e introductorio. La dinámica de trabajo que tiene el curso, y bueno, supongo que ya ustedes estarán un poco acostumbrados, es por medio de la mediación virtual asincrónica. Esta tutoría, por ejemplo, es asincrónica. No hay, digamos, espectadores como para consultas en vivo y este tipo de cosas, pero pues eso se los voy a comentar más adelante también. La idea es que ustedes, a partir de estos videos, hagan las consultas de todas las dudas que tengan a sus tutores asignados. Entonces, vamos a trabajar de manera virtual y asincrónica. Y bueno, pues eso me parece que ya ustedes pues, estarían un poquillo acostumbrados por la dinámica que tienen otros cursos también de la UNED. Las orientaciones académicas, estas son el documento fundamental del curso. Esta es la guía que ustedes tienen que tener casi que siempre a mano, porque bueno, son los lineamientos y la estructura de todos los aspectos del curso, tanto de las asignaturas como de pues, otro tipo de procesos, como las reposiciones y las fechas, y bueno, todo lo que ustedes ocupan saber de cómo llevar el curso están ahí en las orientaciones académicas. Entonces por favor revísenla con bastante detenimiento. Muchas veces los tutores atienden consultas que son por falta de lectura de las asignaciones, de las orientaciones académicas, perdón, y esto la verdad es un tiempo que se puede emplear mejor, ¿verdad? Yo creo que si ustedes hacen una lectura detallada de las orientaciones académicas, pues evacúan el 90% de las dudas. Entonces, por favor, revisarlas con detenimiento porque ahí se explica pues mucho de lo que ustedes constantemente consultan. Además, para comentarles sobre las evaluaciones, bueno, en este curso, las evaluaciones básicamente son tres: dos tareas de un 30%, un examen de 40%, y solamente el examen tiene la posibilidad de hacer reposición. Las tareas no pueden realizar la reposición. Entonces, pues bueno, eso también ténganlo presente porque solo pueden entonces reponer el examen, el cual vale bastante, pero bueno, si pierden una de las tareas, de ahí por un asunto matemático estarían como en el límite para pasar el curso. Entonces no es recomendable dejar pasar ninguna de las evaluaciones. Si del todo no hacen el examen, pues bueno, básicamente perderían el curso, pero tienen la posibilidad de hacer la reposición. Entonces por ahí tienen ese chance, con las tareas no. Entonces revisen, insisto, revisen las orientaciones académicas porque aquí también se dan todo el detalle de las fechas, y también, pues bueno, de las características de cada una de estas evaluaciones. Como generalidades, pues este es un curso introductorio. Como es un curso introductorio, pues van a quedar muchas cosas para profundizar. Y aunque ustedes como estudiantes van a desarrollar una comprensión básica de los contenidos, es posible que profundicen muchísimo en cada uno de los temas. Y bueno, esa posibilidad de profundizar debe guiarlos como estudiantes hacia una actitud que yo llamo de ir más allá de lo que está pues en la unidad didáctica modular, de lo que se les consulta, y por su propia cuenta revisar la información, adentrarse, digamos, en algunos temas con mayor profundidad. Y bueno, eso también en buena medida se vería reflejado en las evaluaciones, donde ustedes pues pueden buscar información en otras fuentes y complementar lo que dice la unidad didáctica, lo que se les ha explicado bueno, lo que se les va a explicar en esa tutoría, o lo que se les ha explicado en las videoconferencias, porque, pues bueno, esa es la actitud de los estudios superiores, ¿verdad? No quedarse solo con la materia, sino que ir un paso más allá. Y pues bueno, un comentario general: este libro, esta unidad sobre perspectivas filosóficas de la ciencia, parten de lo que se llama modernidad, de la modernidad filosófica y científica, y no presta tanta atención, aunque pues hay algunas cositas, pero no se detiene tanto en lo que es el estudio del mundo antiguo, del conocimiento y de la ciencia en el mundo antiguo,
por diferentes razones, pero bueno, es nada más una aclaración que me gusta hacer para que quede claro que, bueno, vamos a hablar del nacimiento moderno de la ciencia en adelante. Y bueno, eso lo veremos ahorita con un poquito más de detalle. Ya entrando en el capítulo 1, me parece importante hacerles una recomendación y es que antes de entrar, pues se detengan un momento y revisen los objetivos de aprendizaje, las palabras claves y el diagrama del capítulo. Esto les va a ayudar mucho para saber, bueno, cuáles son esos conceptillos importantes, cuál es como esa estructura, ese diagrama, la verdad es muy claro y se los recomiendo. Y pues bueno, que también los objetivos de aprendizaje les van a dar una idea pues, de lo que ustedes deberían poder responder al final del capítulo, que dicho sea de paso, esos objetivos están vinculados también con las preguntas de la tarea. Entonces, pues bueno, dicha esa recomendación, paso a hacer un breve repaso del capítulo 1. Créanme que esto es un repaso pues muy breve. Yo lo que quiero es como señalar algunas ideas importantes que a mi criterio les van a ayudar tanto como con la tarea como para comprender mejor pues la temática y también pues remitirlos a la videoconferencia que se emitió el pasado sábado 12 de junio por parte del autor del libro, el profesor Andrés Gallardo, quien pues bueno, entra con más detalles en cada uno de estos temas y bueno, yo la verdad no quiero repetir mucho de lo que él comentó, simplemente invitarlos a que también se detengan a ver la videoconferencia y la complementen entonces con esta tutoría. Aquí, pues como les decía, yo voy a hacer un repaso no tan detallado como el repaso que hace Andrés, pero tratando de aclarar algunas cosillas para que a ustedes se les facilite también la tarea. Y bueno, el capítulo está dividido en 4 secciones que, pues bueno, llevan letras como indicadores y bueno, la primera, entonces con la letra A es la ciencia como objeto de estudio, ¿verdad? Ese subtítulo entonces nos dice que vamos a pensar acá cómo estudiamos la ciencia desde una perspectiva filosófica. Y aparece una pregunta en las primeras páginas del libro que yo considero que es una pregunta generadora que nos dice, bueno, ¿a qué llamamos ciencia? ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y el autor, Andrés Gallardo, hace una caracterización de la ciencia que nos dice que, bueno, es una actividad que teoriza sobre la realidad, que explica y que predice el mundo para resolver problemas prácticos y teóricos. La ciencia entonces surge como un mecanismo para solventar problemas y una de sus principales características es el carácter explicativo sobre la realidad. La ciencia quiere explicar la realidad, quiere explicarla cada vez mejor y aspectos cada vez más particulares de la realidad. Entonces, esa es una forma de entender la ciencia, pues de manera muy genérica, ¿verdad? Podrían haber un montón más de definiciones, pero con esta nos vamos a quedar porque es la que se presenta en la unidad didáctica. A partir de esa concepción de la ciencia, entonces es que pensamos, bueno, eso que hace la ciencia, que teoriza sobre la realidad, que la explique, que la predice, que surge como respuesta a los problemas, bueno, ya eso entonces nos empieza a dar un marco de referencia para estudiar las perspectivas filosóficas sobre la ciencia. Otra idea que aparece aquí al inicio de este capítulo, en este apartado de la ciencia como objeto de estudio, es que las sociedades contemporáneas valoran muy positivamente el conocimiento científico. La ciencia permite comprender el mundo y eso se traduce en beneficios para la humanidad. Y pues bueno, aquí sin temor a equivocarme, la mayoría de las instituciones y de las personas han obtenido beneficios del avance científico, por no decir todas. La ciencia funciona y como funciona, pues bueno, nos ha hecho la vida mucho más cómoda, nos permite esta interacción por medio de la virtualidad y bueno, un montón de otros beneficios. Por eso es que las sociedades contemporáneas valoran tan positivamente la ciencia, porque ha hecho del mundo un lugar con mayores herramientas, con un conocimiento más preciso de la naturaleza, con mayores respuestas a problemas. Y bueno, eso hace entonces que la ciencia tenga un lugar privilegiado en la sociedad como validación del conocimiento y que muchísimas áreas del conocimiento entonces quieren validarse como conocimiento científico. En la antigüedad no necesariamente esto era así. Otras áreas del saber tenían mucho más poder y mayor prestigio que la ciencia. En algún momento, pues, hubo una rivalidad muy fuerte entre ciencia y religión y pues en ese entonces la religión tenía una posición de mayor poder. Y pues bueno, el asunto es que hoy en día la ciencia es el ámbito pues, que bueno, que legitima el conocimiento y que permite tener una sociedad con el montón de avances que tenemos y bueno, yo creo que eso pues a todos nos queda claro que hace de la ciencia algo importantísimo. En esta primera sección de la ciencia como objeto de estudio se nos presentan 3 ámbitos para estudiar la ciencia.
¿verdad? El ámbito estructural metodológico, el ámbito social y el ámbito ético. No son los únicos, más adelante vamos a comentar algunos otros, pero estos son, por decirlo así, los tres fundamentales o los tres grandes rasgos, los tres grandes ámbitos en los cuales podemos estudiar la ciencia. El ámbito estructural metodológico estudia la estructura del conocimiento científico, cuáles son sus conceptos, cuál es su lógica interna y qué métodos utiliza. Es un ámbito cercano a lo que la filosofía tradicionalmente ha denominado como epistemología. Este ámbito, pues bueno, tiene, digamos, una gran tradición dentro de la historia de la filosofía, pero también, por su parte, las propias ciencias han ido mejorando los métodos, han propuesto otros conceptos que ya se separan de la tradición filosófica y bueno, todo eso es parte de lo que se estudia en este ámbito estructural metodológico. Es estudiar la estructura y la metodología que utilizan las ciencias. El ámbito social, pues básicamente responde a que las teorías científicas son el resultado de un proceso histórico y por ende, pues pensar filosóficamente la ciencia tiene que tener este ámbito social presente. Ese contexto social es importantísimo para entender tanto el desarrollo de la ciencia como el desarrollo de algún momento particular de la ciencia, qué sé yo, en el siglo XIX, en el siglo XX. La sociedad influye en la ciencia, pero también la ciencia influye en la sociedad. Entonces hay una relación de dialéctica, diríamos los filósofos, donde la sociedad influye, pero también es influida por la ciencia y bueno, eso hace que tengan una relación, digamos, que no se puede obviar. Hay que entender la ciencia en su contexto histórico. Y bueno, la ciencia no es un asunto neutral. Esta a veces es una idea que utilizan pues algunos investigadores, quizás como con algún objeto de estudio ideal, que dicen que ellos no están influidos por la sociedad, pero claro que lo están. Entonces, pues bueno, la ciencia no es una actividad aislada, no es neutral, está permeada por valores culturales y se expresa también en instituciones y personas que realizan actividades con enfoques científicos y también con perspectivas sociales. Eh, la ciencia no existe como un asunto independiente de las instituciones, de las personas, de los contextos sociales en los cuales se da. Entonces, pues bueno, que la ciencia predique y que busque la objetividad no le exime de su influencia social, es decir, siempre hay una influencia social en la ciencia. Y bueno, como ámbito ético, este es un ámbito bastante interesante que bueno, todo esto se va a desarrollar más en los otros capítulos que tiene el libro, pero bueno, en el ámbito ético, aquí lo que se estudia son los problemas éticos asociados con la investigación científica. La investigación científica, como les decía, es muy valorada por la sociedad contemporánea porque tiene un montón de beneficios para la humanidad, pero también trae algunos problemas. Estos problemas se pueden valorar como en dos grandes ámbitos: los problemas internos de la producción del conocimiento científico y los problemas externos sobre cómo repercute la ciencia en la sociedad. Yo aquí les voy a poner dos ejemplos que son muy famosos y la verdad bastante graves, que son el experimento de Tuskegee. Rápidamente les cuento, en Tuskegee, en Estados Unidos, en una comunidad de Estados Unidos, se llevó a cabo un experimento nefasto sobre cómo evoluciona la sífilis en personas. A estas personas de ascendencia afrodescendiente, valga la redundancia, pues nunca se les avisó, no se les dio, digamos, toda la información, los usaron de conejillas de indias. Y bueno, esas investigaciones dieron un montón de información sobre cómo evoluciona la enfermedad, aportaron conocimiento científico, pero cómo se generó ese conocimiento científico fue bastante problemático y, pues bueno, deleznable esa forma de proceder para investigar. La ciencia también tiene que tener una ética en su investigación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a partir del experimento de Tuskegee se establecen también algunas normas sobre la experimentación con seres humanos, donde los seres humanos tienen que dar su aval para poder participar de investigaciones. No se les puede mentir, no se les puede ocultar la información. Y bueno, ese es el experimento de Tuskegee que, donde les pongo el ejemplo, repercute sobre cómo fue que se generó ese conocimiento científico. Ahora bien, el otro ejemplo que les tengo es los bombardeos sobre Nagasaki y Hiroshima, también nefasto en la historia de la humanidad. Este es un caso donde el mayor desarrollo tecnocientífico de la humanidad fue un arma de destrucción masiva. Entonces, pues bueno, creo que eso ya nos debe poner a reflexionar sobre que la ciencia también puede tener consecuencias muy negativas a nivel social. En este caso, pues bueno,
Creo que los bombardeos son conocidos por todos, que bueno, que al final de la Segunda Guerra Mundial pusieron una advertencia muy clara para, pues bueno, en este caso para Japón, pero también para todos los aliados, digamos, del régimen nazi, y pues bueno, fueron una muestra de poder que significó la muerte de muchísimas personas inocentes y que tampoco se vale entonces aprovechar la ciencia y los avances tecnocientíficos para causar un dolor de tal magnitud a nivel social. Entonces tenemos problemas que corresponden a cómo se genera el conocimiento y cómo la ciencia puede generar problemas a nivel social. A los primeros les llamamos problemas internos porque son los científicos los que se encargan, digamos, de que eso no pase, ¿verdad? De atajar esos problemas internos. En el segundo caso, a nivel de problemas externos, pues hay otro montón de actores también ahí que están vinculados para que esas situaciones a nivel social pues sean cada vez que no pasen, ¿verdad? Que cada vez, digamos, la ciencia traiga más beneficios y menos perjuicios a nivel social. Pero bueno, eso es una clasificación también curiosa. Estos ejemplos pueden también tener como las dos vertientes, ¿verdad? Pueden haber problemas que sean también problemas de carácter interno y problemas externos. Entonces, pues este es uno de los ámbitos, el ámbito ético, que es fundamental. Y pues bueno, con el avance tan rápido de la ciencia y la tecnología, esta discusión también pues, tiene muchísima pertinencia en el siglo XXI. Entonces, el primer ámbito de la ciencia como objeto de estudio, básicamente yo quiero resaltarlos, caracteriza en qué consiste la actividad de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué es la ciencia? Bueno, es esta actividad que teoriza sobre la realidad, que trata de predecir el mundo y de explicar situaciones problemáticas, sean prácticas o también teóricas. Y bueno, que la ciencia a nivel contemporáneo sigue siendo una de las actividades más privilegiadas y con mayor prestigio. Y bueno, nos señalan también esos tres grandes ámbitos de estudio de la ciencia: el estructural metodológico, el social y el ético. El segundo apartado del capítulo lleva por título La filosofía de la ciencia como epistemología, breve repaso histórico. Y aquí lo que vamos a hacer es un repaso de esto que se conoce como epistemología durante la modernidad. La modernidad es un periodo pues importantísimo en la historia de la filosofía, en la historia de la ciencia, y bueno, vamos a ver cómo la versión moderna de lo que hoy llamamos ciencia es la que llega hasta nuestros días. En la antigüedad, la ciencia de la antigüedad se perdió, digamos, quedó en el mundo antiguo. En la Edad Media pues hubo ahí pues un estancamiento de la ciencia, y pues es en la modernidad entonces donde surge lo que es el inicio de lo que hasta nuestros días llega como la versión de la ciencia. Entonces, pues bueno, la filosofía de la ciencia como epistemología, aquí vamos a hacer ese repaso histórico. Lo primero es también pues aclarar un poquito este concepto de epistemología. Epistemología es una palabra compuesta de dos palabras de raíz griega, episteme y logos, que pues bueno, episteme significa conocimiento y logos pues el estudio. Entonces es básicamente, si nos remitimos a su etimología, el estudio del conocimiento. La epistemología entonces, agreguémosle, es el estudio crítico sobre el conocimiento humano y reflexiona sobre cómo se produce el conocimiento, cuáles son sus límites y cuáles son los alcances que puede tener. Entonces, cuando hablamos del conocimiento humano, si alguien les dice eh, cuál es el área del saber que estudia el conocimiento humano, ustedes díganle sin temor a equivocarse, es la epistemología, que es una de las ramas de la filosofía y bueno, tiene también una larga historia. La epistemología entonces también la pueden encontrar de la modernidad en adelante en el mundo antiguo. Por lo general se le llamaba con otro nombre, nociología, pero bueno, eso no viene tanto al caso, sino que cuando hablamos de epistemología también por lo general estamos hablando de la modernidad en adelante. Eh, y como les decía, pues las ciencias modernas se ubican aproximadamente en el siglo XVI, y según la lectura del profesor Andrés Gallardo, hay dos libros que marcan el inicio de la ciencia moderna. El primero es sobre la revolución de las órbitas celestes de Nicolás Copérnico, y el segundo sobre la naturaleza del cuerpo humano de Andrés Vesalio. Quiero señalar aquí que uno de esos libros trata de cómo se mueve el cosmos y bueno, da el paso del heliocentrismo, del geocentrismo al heliocentrismo, perdón, y con Andrés Vesalio, con el libro sobre la estructura del cuerpo humano, se devela también un montón de mecanismos del cuerpo que a la postre pues no eran tan conocidos y que entonces nos permiten entender, por una parte, cómo funciona el cuerpo y por otra parte también cómo funciona pues lo que está más allá de los límites de la Tierra. Entonces,
Son dos libros que marcan, digamos, el despegue de la ciencia moderna, que tienen también un montón de críticas y pues bueno, han sido criticados y precisados por toda la posteridad, pero también pues hay que reconocerles que fueron de las primeras pautas en establecer otra forma de pensar tanto lo que está más allá de la atmósfera, digamos, en el espacio, y también lo que está más adentro de la piel, en el cuerpo. Hay aquí pues otro montón de pensadores que han influido, digamos, en este contexto del inicio de las ciencias modernas. Uno de ellos es el famoso físico, matemático y filósofo italiano Galileo Galilei, quien pues también dio un impulso muy grande a la experimentación y fue muy crítico de la autoridad de Aristóteles con base en los experimentos y con las observaciones asistidas, también por instrumentos. Ya en esta época entonces empezamos a utilizar instrumentos científicos para hacer pues teorías sobre el conocimiento y para pensar la realidad, para estudiarla. Galileo, por ejemplo, entonces utilizó el telescopio para observar la luna y se dio cuenta que Aristóteles estaba equivocado y pues bueno, a partir de ahí empezó, digamos, una crítica mucho más, con mayor evidencia sobre por qué Aristóteles estaba equivocado. Dicho sea de paso, yo creo que esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero eh, mucho de la ciencia, digamos, mucho del nacimiento de la ciencia moderna es un despegarse, es una crítica a la filosofía aristotélica, porque Aristóteles era el pensador, por lo menos la teoría aristotélica, era la teoría como que daba cuenta del mundo y que explicaba la realidad. Y bueno, todos estos grandes científicos se dieron cuenta que Aristóteles estaba equivocado y aportaron pruebas que, pues, que a la postre terminó haciendo que la teoría aristotélica fuera abandonada, no digamos en sus aspectos éticos o en algunas otras ideas que siguen muy vigentes de Aristóteles, sino en sus aspectos científicos. Aristóteles fue un gran biólogo, un gran investigador de la naturaleza, pero bueno, eh, también fue hijo de su época, entonces hay muchas cosas que Aristóteles, pues bueno, las pensaba en el contexto de la filosofía antigua. Con los filósofos modernos cambia el asunto y bueno, Aristóteles ya deja de ser la gran autoridad impulsada también por la religiosidad católica y se convierte entonces en uno de los referentes para criticar, ¿verdad? La ciencia moderna también surge en respuesta crítica a Aristóteles. Los filósofos de estos siglos, del siglo XVI y XVII, se ocuparon de un problema fundamental. Ellos, bueno, lo menciono, dicen, ¿cómo establecer un conocimiento cuyas bases sean totalmente válidas? En esta época los filósofos pues querían evitar lo que pasó en la Edad Media y en el mundo antiguo, pues donde el conocimiento se sustentó más que todo en creencias, en tradiciones o en autoridades de pensadores como Aristóteles y en métodos erróneos. Entonces, los filósofos modernos quieren fundamentar el conocimiento con bases sólidas, con certezas, que garanticen pues, la verdad de sus aportes. Entonces, ellos están buscando los fundamentos. Es muy curioso, por ejemplo, que en la filosofía moderna los filósofos digan, ah, sí, a diferencia de los que estuvieron antes de mí, yo traigo los fundamentos del conocimiento verdadero. Y eso, bueno, lo dice Francis Bacon, lo dice Descartes, lo dicen varios pensadores que dicen, bueno, yo ahora sí traigo la evidencia verdadera y las bases válidas, certeras para fundamentar un conocimiento. Y bueno, pues en buena medida también cada uno fue haciendo su aporte. Entonces ellos se enfrentaron a ese problema de cómo poner las bases firmes para el conocimiento, bases que sean inamovibles. Uno de los primeros pensadores que resalta la unidad didáctica es Francis Bacon. Él es quizás de los primeros filósofos de la ciencia, si no el primero, que la tradición estudia. Y pues bueno, para Francis Bacon, la filosofía medieval se estancó, se quedó, digamos, en un ámbito contemplativo de la naturaleza y en el estudio de Aristóteles, y bueno, de ahí no pasó. Y pues bueno, él empezó, digamos, a hacer ya la crítica a Aristóteles y en 1620 publica un libro que él llama Nuevo Órgano para las Ciencias, es decir, un nuevo instrumento para las ciencias. Esto, digamos, en respuesta a Aristóteles. Y pues básicamente él lo que buscó fue establecer un método seguro para garantizar la verdad del conocimiento, dando importancia a la inducción como método. Para Francis Bacon, la inducción sirve para solventar las deficiencias de la psicología humana, y esto es algo importante en Bacon. Francis Bacon dice, bueno, es que la forma en que los seres humanos piensan nos traiciona y caemos en lo que él llama ídolos. Y bueno, para él entonces muchos de los ídolos del pasado se refieren a estos ídolos. Eso ustedes lo pueden revisar en la unidad didáctica. Yo no voy a
a entrar, digamos, en este detalle, pero también es es uno de los aportes principales de Francis Bacon. Señalar que entonces nuestra psicología nos hace, pongo un ejemplo, para el mundo antiguo era un asunto relativamente evidente que la Tierra no se movía, porque desde un punto de vista terrícola, lo que vemos es que se mueve el cielo, pero la Tierra parece que está inmóvil. Bueno, esa es una de esas deficiencias psicológicas que nos hacen parecer el movimiento como algo que no le pertenece a la Tierra, y bueno, hoy en día sabemos que eso no es así, ¿verdad? Que la Tierra se mueve, tiene un movimiento rotatorio, etcétera, y, y bueno, tiene una órbita alrededor del Sol, etcétera, etcétera. El asunto es que esas deficiencias psicológicas pues le ponen como zancadillas al conocimiento, y Francis Bacon dice, bueno, son 4, veámoslas, tengámoslas claras para no caer en eso, ¿verdad? También por aquí hay un poco ya de ese carácter más de objetividad del conocimiento y que no sea un asunto pues influenciado por la tradición o por esas trampas, digamos, de la psicología humana. Al nuevo método que Francis Bacon propone se le ha denominado inducción eliminativa, y pues bueno, básicamente consiste en observar los fenómenos, en enlistar, hacer una lista de cuáles son las posibles causas y bueno, empezar a examinar esas causas para ir pues eliminando aquellas que tengan problemas internos, que sean contradicciones con lo observado, y bueno, como que nos vamos quedando entonces con aquellas que presentan una mejor respuesta ante los fenómenos que estemos analizando. Entonces, se denomina inducción eliminativa porque se trata de ir eliminando, digamos, ir descartando aquellas posibles respuestas que se muestran equivocadas. En este contexto, pues bueno, es válido señalar que Francis Bacon concedió un lugar fundamental en su propuesta a la investigación y a la experimentación, y que esto, además de esto, pues defendió que la verdad del conocimiento debe evaluarse por su carácter informativo y productivo, no tanto por la tradición o por la importancia de la persona digamos, aporte ideas, ¿verdad? Que era lo que pasaba con Aristóteles. Aristóteles en la Edad Media le decían el príncipe de la filosofía, y pues básicamente era como el dueño y señor de la verdad, ¿verdad? Lo que decía Aristóteles era santa palabra, porque la iglesia lo había adoptado como uno de sus referentes. Entonces, Aristóteles era incuestionable, y Francis Bacon va a decir, bueno, no, tenemos que cuestionar la tradición y enfocarnos entonces en la experimentación y también pues en una investigación una investigación nueva de la naturaleza, no solo lo que decía Aristóteles, sino en investigar pues con otros intereses más allá de que entender a Aristóteles. Y otro bueno, esos son algunos de los grandes legados de Francis Bacon, entre otros. Hay un montón de aportes también pues que no haría tiempo aquí de comentarlos. Otro de los filósofos importantes en el nacimiento de la ciencia moderna es René Descartes, filósofo y matemático francés, que también fue crítico muy radical de las teorías aristotélicas. Y bueno, por su parte, Descartes propuso que la ciencia debía dar explicaciones de tipo mecánico sobre la naturaleza. A esta corriente se le conoce como mecanicismo. Y pues bueno, tiene también un contexto, por ejemplo, con la obra de Vesalio, en tanto se explica el cuerpo humano como una fábrica, ¿verdad? Como una estructura llena de engranajes. Y bueno, Descartes llegaba a esta tesis digamos, al extremo de explicar que todo el universo funcionaba, digamos, como un gran mecanismo. Y bueno, pues Descartes como matemático también, pues le va a dar una prioridad a la matemática como parte del método científico. Eh, igual que Bacon, Descartes entonces consideraba que se debe fundamentar el nuevo conocimiento sobre bases metodológicas válidas. Y eso es quizás uno de los grandes aportes de Descartes. Su método estaría basado en la intuición y en la deducción, y tendría como modelo el conocimiento matemático. Bueno, les decía que Descartes fue un matemático también famoso en su época, y quizás ustedes lo recuerden por los planos cartesianos, ¿verdad? Que uno estudia en el colegio. Y pues bueno, esos son aportes a nivel matemático de Descartes, pero a nivel filosófico, para determinar si un conocimiento es válido, Descartes, entre otras cosas, pues bueno, utiliza la intuición y la deducción, pero propone lo que él llama la duda metódica. ¿Qué es esto de la duda metódica? Bueno, es dudar de todo, ¿verdad? Como método de investigación hay que dudar de todo, dice Descartes.
excepto de algunas cosas que no se pueden dudar, por ejemplo, como de Dios, ¿verdad? Descartes también no es tonto y se da cuenta que aquellos que ponen en duda la religiosidad, pues no les va muy bien políticamente hablando, ¿verdad? Porque la iglesia era muy celosa con esas críticas y bueno, entonces él dice, podemos dudar de todo menos de Dios. Además, eh, pues tiene algunos patrocinadores y a él no le interesa como perder esos patrocinadores y bueno, tiene, su, tiene sus excepciones a la duda metódica. Pero más allá de eso, Descartes dice, hay que dudar de todo. Esta idea entonces de dudar de todo la convierte como parte de su método de investigación y dice, bueno, yo puedo dudar de todo y si puedo dudar de todo, entonces, ¿cómo hago para tener una base certera sobre el conocimiento? ¿Cómo hago para dar una base firme si yo puedo dudar de todo? Y bueno, en ese contexto, Descartes se da cuenta de que puede dudar de todo, pero no puede dudar de que él está dudando. Se da cuenta que al dudar, él pues bueno, tiene una certeza y es que está dudando. Por ende, está pensando. Y bueno, esta es como la argumentación que lo lleva a proponer una de sus frases más célebres, que pues yo creo que es conocida por muchísimas personas, aunque no sean estudiosos de la filosofía, que es la frase de esta cogito ergo sum, que se traduce como pienso, luego existo, ¿verdad? Esta idea, pues bueno, lo que representa, lo que plantea, es que el conocimiento de la propia existencia es totalmente irrefutable y se legitima por sí mismo. No cabe duda de eso, no cabe duda de que estamos dudando, diría Descartes. Entonces, pues ya Descartes se encuentra como una piedra firme sobre la cual montar su estructura filosófica y dice, bueno, esto a mí me va a dar una base que nadie va a poder quitar, ¿verdad? Tiene una certeza que le da, por decirlo así, confianza en que él tiene un conocimiento con mayor validez que el mundo antiguo. Y pues bueno, también a Descartes se le ha considerado uno de los padres de la modernidad filosófica, entre otras cosas, por este aporte. Eh, Hay otro montón de cosas de Descartes, pero bueno, quizás esta sea una de sus ideas más conocidas. Eh, para Descartes también, la razón es fundamental, es la facultad que permite develar las causas de los fenómenos del mundo, ¿verdad? Entonces, se le considera como parte de la corriente epistemológica llamada racionalismo. Descartes es un racionalista, le da prioridad a la razón para interpretar y conocer el mundo. Entonces, dentro de la propuesta de Descartes, él nos invita a encontrar ideas claras y distintas, porque bueno, son mejores para trabajar racionalmente, que nos permiten interpretar adecuadamente los fenómenos. Descartes, aquí hay algo también importante en relación con lo demás y con alguna de las preguntas de la tarea, es que Descartes plantea que existen ideas innatas, es decir, los seres humanos llegamos al mundo con algunas ideas ya instaladas en nuestra mente, que entre otras, por ejemplo, él dice la idea de Dios o la idea de la perfección están en nosotros. Eh, Básicamente dice, bueno, los seres humanos somos seres imperfectos, como seres imperfectos no podemos generar por nosotros mismos la idea de la perfección, sino que tiene que ser un ser perfecto el que haya puesto esas ideas en nosotros. Ese ser perfecto, diría Descartes, es Dios, y Dios entonces nos prueba que Él existe porque nos pone innatamente en nuestra mente la idea de perfección que no puede ser desarrollada por seres humanos imperfectos, sino que es un reflejo de que existe un ser perfecto y que ese ser perfecto entonces nos puso la idea de la perfección en nuestra mente. Este es el tipo de argumentos que Descartes utiliza para comprobar la existencia de Dios y bueno, es parte entonces de lo que él comenta como ideas innatas. Que esto va a ser, a diferencia de otra corriente que vamos a ver a continuación, una gran diferencia. El racionalismo, principalmente el de Descartes, dice tenemos ideas innatas. La corriente que vamos a estudiar a continuación, el empirismo, dice no existen las ideas innatas. ¿Ok? Pero bueno, entonces, a diferencia del racionalismo, que como les decía, le daba una importancia central a la razón en la producción del conocimiento, otro movimiento surge, digamos, poco después de la obra de Descartes también, empieza entonces a conocerse como empirismo y le da importancia a la experiencia.
Entonces tenemos como dos grandes corrientes. El racionalismo, que pone como principalmente a la razón, como esa facultad que permite la generación del conocimiento. Y por otro lado, el empirismo, que pone en un lugar privilegiado a los sentidos, a la experiencia que nos brindan los sentidos para generar conocimiento. Los empiristas entonces consideran que todo conocimiento proviene de la experiencia. Y a diferencia entonces de los racionalistas, no consideran que los seres humanos tengan ideas innatas. Por el contrario, toda idea proviene de la experiencia. Uno de los principales representantes del empirismo es John Locke, filósofo y político inglés, que quizás alguno de ustedes recuerde del colegio. Pero bueno, John Locke, entonces en filosofía es conocido por ser un empirista, entre otras cosas, ¿verdad? Este señor, Locke, sostuvo la tesis de que el entendimiento humano trabaja a partir de ideas, como por ejemplo la idea de dulzura, la idea de hombre o la idea de ejército. Esos son ejemplos que brinda Locke según la lectura de Gallardo. Estas ideas entonces serían el objeto de trabajo de la mente. La mente trabajaría con ideas, ¿verdad? Y bueno, estas ideas entonces se obtienen por medio de las sensaciones y de la reflexión. Los sentidos nos brindan sensaciones y el entendimiento entonces reflexiona sobre esas sensaciones y produce y relaciona ideas. Ese es como el mecanismo de la mente. Para Locke entonces, la mente humana es una suerte como de un papel en blanco. A nivel filosófico, esto se le conoce como la idea de la tabula rasa, o para ponerlo, digamos, como una tradición más fácil, como una tabla sin marcas. Pensemos en una tabla de madera lisa, 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 que está, pues, digámoslo así, recién salida del aserradero. John Locke diría, bueno, la mente es como algo así, viene sin marquitas, ¿verdad? Es una hoja en blanco. Conforme va pasando el tiempo, los seres humanos entonces los sentidos nos van dando sensaciones y esa tabla entonces empieza a llenarse, ¿verdad? Es una idea, digamos, es una metáfora para entender cómo se va conformando las ideas según el empirismo. Empezamos de cero y conforme vamos creciendo, vamos obteniendo sensaciones que nos van dando entonces los referentes para los cuales son esas ideas, ¿verdad? Entonces, para Locke, una de las características de esto es que Locke señala que el trabajo de la mente y el entendimiento entonces tienen un carácter pasivo, como que es una hoja que se va llenando sola, ¿verdad? Como que no hay una actividad cognitiva propia, sino que es una actividad pasiva, ¿verdad? La mente se va llenando. Eh, Hoy sabemos que eso es un error. En la cognición, en el funcionamiento de la mente, hay mucha actividad. Pero bueno, para Locke entonces esto era un tema pasivo. Lo señalo, digamos, como algunas de las características de Locke, de esa propuesta de Locke. Pero sabemos entonces, insisto, que en la actividad mental hay mucha actividad. Eso nada más para que no quede la idea de que de la actividad mental es pasiva. Para Locke lo era, pero hoy en día tenemos evidencia de que no lo es. Otro personaje que se resalta en la unidad didáctica y que es también bastante famoso en la historia de la filosofía es David Hume. Él es un filósofo escocés, quien se considera también empirista, porque tiene muchas ideas en una cercanía teórica al empirismo, pero también se considera un filósofo escéptico, porque también aporta, digamos, algunas ideas sobre cómo dudar del conocimiento y de algunas de las tesis de los empiristas. Entonces, Hume coincide mucho con las opiniones de Locke, pero también se dedica, digamos, a darle un poquito más de atención al concepto de causa y trabaja un poco más con esa idea de la causalidad. Y para Hume, entonces, los sentidos, si bien es cierto, nos dan mucha información, solamente permiten establecer relaciones, dice Hume, de contigüidad y de sucesión entre los eventos. No permiten demostrar relaciones de causalidad. Y bueno, eso es una crítica bastante importante de Hume. Eh, y bueno, él lo trata de justificar diciendo que los seres humanos estamos acostumbrados a las relaciones naturales como relaciones causales. Pero él, pues básicamente lo que dice es, esas relaciones causales es porque la naturaleza es constante. Entonces nos acostumbramos a esa constancia de la naturaleza, pero él, digamos, con su escepticismo pone en duda que la naturaleza siempre vaya a comportarse igual. Entonces, pues bueno, él lo que plantea entonces es que
no existiría una certeza definitiva sobre las causas. Claro, podemos tener mucha constancia, pero diría Hume, puede que un día la cosa no se comporte así, que los fenómenos no se comporten como tradicionalmente se comportaban y que, bueno, que eso entonces demuestre que la causalidad es un asunto propuesto por los seres humanos. Para Hume, entonces, las leyes científicas no son universales, sino que son la enunciación de las regularidades que hemos aprendido por el hábito, ¿verdad? Entonces, para Hume eso es una tesis que pone en duda la causalidad, porque básicamente los seres humanos buscamos universalizar, digamos, las causas. Y Hume, pues, dentro de su escepticismo, lo que diría es, tenemos una constancia aquí, ¿verdad? Que en algún momento puede no ser así, en otro lugar, entonces no tenemos una evidencia de que realmente en todo el universo todo funcione como los seres humanos decimos. Pero bueno, pasando a otro de los grandes filósofos que se reseñan en la unidad didáctica, aparece Immanuel Kant, que este es un filósofo alemán muy famoso en filosofía. Yo creo que todos los filósofos pues han pasado por las obras de Kant, porque Kant se propone hacer una síntesis entre el pensamiento empirista y el racionalista. Y pues bueno, Kant lo que está tratando de resolver es este problema que tenían los filósofos modernos de cómo establecer un conocimiento con bases firmes, pero se da cuenta que pues tanto los racionalistas como los empiristas tienen buenos argumentos, buenos puntos a favor y también algunas críticas. Entonces él quiere como hacer una versión mejorada que agrupe, digamos, las mejores tesis de los racionalistas y las mejores tesis de los empiristas. Y bueno, en ese sentido entonces Kant propone que el conocimiento humano y la experiencia se complementan, que juegan un papel central en la formulación del conocimiento humano. Y pues bueno, él dice entonces que el conocimiento humano se da por medio de dos mecanismos. El primero, las formas a priori del entendimiento, y el segundo, las categorías del entendimiento. Perdón, aquí hay un error. Las formas a priori de la sensibilidad y segundo, las categorías del entendimiento. Ahí me disculpan. Las formas a priori de la sensibilidad, dice Kant, son el espacio y el tiempo. Y plantea Kant entonces que el espacio y el tiempo no se aprenden en la experiencia, sino que al contrario son las condiciones de posibilidad de toda experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que espacio y tiempo son ámbitos que le pertenecen al sujeto que conoce, no son ámbitos objetivos de la realidad. Y aquí pongo quizás un ejemplo muy rápido sobre el tiempo. Quizás con esto pueda explicarlo mejor. Cuando las personas están haciendo algo que les divierte, algo que les gusta, el tiempo se les va rapidísimo, ¿verdad? Ustedes están estudiando el libro de Perspectivas Filosóficas de la Ciencia y como se les va el tiempo rapidísimo porque les gusta la materia, entonces pues el tiempo vuela, ¿verdad? Pero cuando las personas están haciendo algo que no les gusta, el tiempo pasa lento, ¿verdad? Eso es un ejemplo de que el tiempo, objetivamente, digámoslo así, un minuto es un minuto en Costa Rica, en Europa, en Asia, en cualquier lugar. La medida internacional del minuto, pues bueno, son 60 segundos y eso nadie lo pone en duda. Pero el sujeto que conoce, entonces, aporta la relación temporal a la realidad y también la relación espacial, dice Kant. El espacio no existe fuera de los sujetos que perciben la realidad. Entonces dice Kant, bueno, son condiciones de posibilidad. Eso nos posibilita entender la realidad. Las formas entonces de la sensibilidad, las formas a priori de la sensibilidad. Por otro lado, las categorías del entendimiento son aquellos conceptos clave que nos permiten interpretar y ordenar lo que la realidad, lo que los sentidos nos presentan de manera desordenada. Entonces, las categorías, dice Kant, son 12 y son esos conceptos que la mente utiliza para pensar ordenadamente la realidad, porque la realidad se nos presenta desordenada, ¿verdad? A los sentidos, digamos, le llega mucha información y dice Kant, entonces, bueno, son estas categorías las que nos ayudan a ordenar toda esa información. Las categorías entonces se dividen en 4 categorías, digamos en 4 grupos, que son de cantidad, de cualidad, de relación y de modalidad. Perdón que aquí me faltó una letrilla.
Esto lo pueden revisar en la página 35 también, para que vean, digamos, el detalle de cada una de las categorías. Yo no me voy a meter a señalarlas, digamos, para darle, digamos, también como mayor fluidez a esta exposición, pero bueno, son 12, son muy famosas también y bueno, ustedes ahí las pueden revisar. Entonces, en resumidas cuentas, para Kant, la estructura del conocimiento que aporta el sujeto, las formas a priori de la sensibilidad y las categorías del entendimiento son lo que permiten construir leyes científicas de carácter universal y necesario. Kant lo que busca con todo esto es justificar algo que él llama juicios sintéticos a priori. Esto, dice Kant, entonces, este tipo de juicios son juicios que agregan conocimiento, que agregan información sobre el mundo sin la necesidad de la experiencia. Kant lo que está buscando entonces es, igual que los filósofos modernos, una base firme para establecer el conocimiento y lo encuentra entonces en lo que él llama juicios sintéticos a priori. La mayoría de los juicios son juicios analíticos, diría Kant, que nos dicen, tenemos una información A y la vinculamos con una información B, entonces obtenemos mayor conocimiento, pero en esa producción de conocimiento juega la experiencia, ¿verdad? La experiencia nos permite entonces obtener experimentaciones, datos, etcétera, que nos dicen, sí, esto se corresponde con esto. Esta idea entonces dice Kant, bueno, así funciona mucho, pero se puede entonces obtener conocimiento sin experiencia. Esa es la pregunta que mueve la obra filosófica de Kant, llamada Crítica de la Razón Pura, y Kant va a llegar a la conclusión de que sí, de que son válidos, son posibles los juicios sintéticos a priori. Son juicios entonces que agregan conocimiento sin experiencia. Y bueno, esto también pueden ver mayor detalle sobre esta explicación en la página 36. Y resumiendo un poquito todo este breve repaso histórico, entonces podemos decir que existen dos grandes corrientes principales, digamos, en la tradición epistemológica moderna, que son el empirismo y el racionalismo. Pero también podemos pensar que en la epistemología moderna existen otras corrientes, que son el escepticismo, principalmente en la obra de David Hume, y también con la síntesis que propone Kant. A esta síntesis se le llama también criticismo. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las corrientes que aparecen en la tradición epistemológica moderna y pues bueno, ustedes las pueden revisar también con mayor detalle en el cuadrito que aparece en la página 37 y 38. En ese cuadrito básicamente se dividen entre empirismo y racionalismo, pero bueno, con lo que les acabo de contar también, si lo encuentran por ahí, la lectura lo señala también en el cuerpo del texto, se les conoce también como otras corrientes, el escepticismo y el criticismo. Y bueno, el tercer ámbito de la unidad didáctica son, valga la redundancia, otros ámbitos de la filosofía de la ciencia. Habíamos comentado anteriormente tres grandes ámbitos, ¿verdad? El estructural metodológico, el social y el ético, pero pues la ciencia es una actividad muy compleja y puede ser entendida entonces desde muchísimos y múltiples ámbitos. Lo metodológico, lo social y lo ético, pues son de los principales, pero es posible también presentar otros ámbitos. Vamos aquí a mencionarlos. Primero, señala la unidad didáctica el ámbito semántico. Este, pues, hace referencia al estudio del lenguaje y el significado de los conceptos que se utilizan en ciencias. Entonces, hay toda una rama de la filosofía de la ciencia que se encarga de estudiar, pues, la semántica, el lenguaje que se utiliza en ciencias y aparecen entonces conceptos científicos que se han vuelto de uso popular. Por ejemplo, los conceptos de gen, ¿verdad? El gen es una palabra que muchas personas utilizan aunque no entiendan de genética. Pero bueno, es un concepto entonces que de la tradición científica ha pasado al uso popular. Algunos otros conceptos pues no son tan usuales en el uso popular, pero bueno, el ámbito semántico entonces se encarga de todo eso. También hay algunas ciencias formales, como vamos a ver un poquito más adelante, que tienen un lenguaje simbólico, por ejemplo, la lógica, la matemática, y este tipo de lenguajes, pues también, ¿verdad? Es objeto de este ámbito de estudio. El ámbito estructural, básicamente este estudia como bien dice la palabra, la estructura de las teorías científicas, cómo están armadas las teorías científicas.
El ámbito epistemológico, como acabamos de ver en ese repaso de la epistemología moderna, pues básicamente entonces se enfoca en la fundamentación, ¿verdad? Cómo se fundamenta el conocimiento. Los racionalistas dicen que se fundamenta en la razón, los empiristas dicen que se fundamenta en la experiencia. La síntesis propuesta por Kant pone los fundamentos, digamos, en los dos ámbitos. Eh, y bueno, ¿cuáles son los límites del conocimiento también? Sobre eso, entonces, estudia el ámbito epistemológico. El ámbito metodológico, pues que también está vinculado con el estructural y con el epistemológico, pues lo que analiza es la validez de las metodologías científicas y pues trata entonces de establecer qué conocimientos pueden ser considerados como ciencia y cuáles no, ¿verdad? Esto es muy importante, las metodologías científicas, pues bueno, hay que comprenderlas para poder decir, bueno, esta teoría tiene un método inductivo, deductivo, una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, mixta, tiene un enfoque aquí, tiene un enfoque allá. Entonces, es importante poder entender cuál es el método que siguen las investigaciones, porque dependiendo del área de estudio, perdón, van a tener diferentes métodos. Y no quiere decir que no sean métodos científicos, pero entonces hay que también tener como esa comprensión de que las metodologías, no existe una metodología, sino que pueden existir, dependiendo del objeto de estudio, del área, pues diferentes métodos para llegar al conocimiento científico. Todos en la escuela creo que teníamos como una versión, digamos, estándar o general, genérica de la metodología científica, que era pues la observación, el planteamiento de una hipótesis, la comprobación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues bueno, a grandes rasgos es así, pero cada una de las áreas del conocimiento pues pone sus detalles, ¿verdad? Y va haciendo como procesos específicos y como le decía, dependiendo del objeto de estudio, pues no es lo mismo estudiar átomos que estudiar reptiles. Entonces, pues bueno, también cada una de las áreas del saber tiene sus propias metodologías. El ámbito ontológico, pues, esta es una área de la filosofía, la ontología, que estudia el ser en cuanto ser, dirían los filósofos, ¿verdad? Entonces, en el ámbito ontológico, lo que se busca responder es la pregunta, ¿qué es la ciencia? ¿Verdad? Es decir, ¿cuál es la esencia de la ciencia, por decirlo de alguna manera? En ciencia no se habla mucho de esencias, pero bueno, eh, ¿qué es lo que hace que la ciencia sea ciencia? ¿Verdad? Entonces, en este ámbito lo que se estudia es la naturaleza del conocimiento científico como tal. ¿Qué hace que esto sea ciencia? Eh, por ejemplo, a diferencia del arte, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la diferencia que hace que la ciencia tenga una estructura particular? ¿Cuál es la naturaleza de ese conocimiento? El ámbito axiológico, esta es una palabra también de origen griego, bueno, ontología también, el ámbito axiológico. La axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Entonces, en el ámbito axiológico, pues se encarga de reflexionar sobre los valores que conlleva la actividad científica. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a hablar de valores en términos éticos, pero bueno, los valores pueden ser también éticos o epistemológicos. Esto, la palabra axiología tiene una raíz que significa valioso. Los valores son valores porque son valiosos. Entonces podemos hablar de algo que es valioso a nivel ético, ¿verdad? La responsabilidad, el respeto, la solidaridad como valores éticos, pero también podemos hablar de cosas que son valiosas a nivel epistemológico, a nivel científico. Entonces, los valores no solo son valores éticos, sino que también en este ámbito axiológico tenemos tanto valores éticos como valores epistémicos, ¿verdad? Valores que nos remiten al conocimiento, qué es más valioso para el conocimiento. Y bueno, finalmente la ética de la ciencia, este ámbito, pues ya lo comentábamos anteriormente, analiza entonces esas dimensiones alteradas de la realidad por la actividad científica, ¿verdad? Se consideran entonces a nivel interno y a nivel externo, en tanto la actividad científica como tal, ¿verdad? A nivel interno y en tanto sus efectos pueden afectar a nivel social. Los ejemplos que les ponía, el ejemplo de Tuskegee y el ejemplo de los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima. Entonces, todos estos ámbitos están interrelacionados. No quiere decir que sean excluyentes para nada, más bien se vinculan unos con otros y pues algunos se desprenden de otros, pero bueno, es una forma un poco más amplia de presentar el estudio de la ciencia, el estudio filosófico de la ciencia, no solo aludiendo a lo estructural metodológico, a lo social o a lo ético, sino pues desgranándolo un poquito más en otras áreas de saberes. Podríamos
Se podrían agregar aquí también otros ámbitos, pero bueno, ya con estos 7 se puede dar cuenta de muchísima de la actividad científica. Entonces, pues bueno, estos 7 entonces son parte de lo que ustedes deben estudiar. Y bueno, finalmente en la unidad didáctica se presenta, en el capítulo 1 se presenta el punto D, que plantea una clasificación contemporánea de las ciencias. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Bueno, básicamente la lectura lo que nos dice es que se vale clasificar las ciencias a nivel contemporáneo según lo que estudien, es decir, según el objeto de estudio, ¿verdad? Les decía, no es lo mismo estudiar a los reptiles, hay un montón de reptiles, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, a las serpientes. Entonces, no es lo mismo estudiar, investigar, ser un investigador de serpientes que ser un investigador de átomos, o ser un investigador, no sé, en química, ¿verdad? No sé, o en astronomía, perdón. Entonces, dependiendo del objeto de estudio, así también pues va a cambiar, así también se van a clasificar las ciencias. Y pues bueno, se pueden clasificar entonces según lo que estudien, según el objeto de lo que estudien, pero también según el método que se utilice o según su afinidad con otras áreas de conocimiento. En la lectura, pues nos vamos a quedar entonces con una clasificación a partir de estas dos primeras ideas, ¿verdad? Según el objeto de estudio y según la metodología. Nos dice la unidad didáctica entonces que según el objeto de estudio y según la metodología, podemos clasificar las ciencias en dos grandes grupos. Primero, las ciencias formales y segundo, las ciencias factuales. Las ciencias formales, según el objeto de estudio, entonces, son ciencias que estudian sistemas teóricos por medio de deducciones e inferencias lógicas. Estas ciencias formales no estudian el mundo real, sino que estudian objetos ideales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas ciencias? La matemática, la lógica, la computación teórica o algunas ramas de la estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que son ciencias que se encargan de estudiar la matemática pura, por decirlo así, o la lógica pura. No quiere decir esto que la matemática no se le aplique a la realidad. Claro, la matemática se utiliza para un montón de cosas en la realidad. Lo que pasa es que hay un estudio propio de la matemática en sí misma, por decirlo así. Y bueno, esto entonces hace que los matemáticos estén estudiando, por decirlo así, las relaciones entre los números reales y no sé, los números primos, ¿verdad? Yo no soy matemático, perdón si me estoy aquí atreviendo a decir algo equivocado, pero entonces la matemática estudia objetos ideales, no estudia fenómenos naturales ni fenómenos sociales, sino que estudia fenómenos ideales, ¿verdad? Esto, por un lado, digamos, con las ciencias formales. Las ciencias factuales, la palabra facto significa hecho, entonces las ciencias factuales estudian hechos que se dan en el mundo por medio de la observación y la experimentación y requieren comprobaciones, no solo deducciones y lógica, sino que necesitan también la validez experimental. A estas ciencias también se denomina entonces ciencias empíricas, un poco digamos dentro de la tradición del empirismo, porque ocupan entonces algún grado de experiencia, ¿verdad? Estas ciencias factuales que estudian hechos, dígase fenómenos naturales, un huracán, por ejemplo, o un proceso social. A estas ciencias factuales entonces se pueden dividir en dos, según su objeto de estudio también. En ciencias naturales, las que estudian los fenómenos naturales, y en ciencias sociales, las que estudian los fenómenos sociales. Las ciencias naturales entonces explican los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, la geología, la biología o la meteorología. Nos explican entonces cómo se formó el Gran Cañón, ¿verdad? Por ejemplo, la geología. O cómo fue la evolución, no sé, de alguna especie. La meteorología nos explica los frentes fríos que llegan al país, nos explican fenómenos naturales. ¿Ok? Las ciencias sociales, por otra parte, explican fenómenos sociales, valga la redundancia, de la sociedad. Por ejemplo, la sociología, o la lingüística, o la psicología. Entonces,
las ciencias naturales explican fenómenos naturales, las ciencias sociales explican fenómenos sociales. Yo creo que aquí la distinción es bastante clara. Y bueno, estas son las ideas que yo quería resaltar, digamos, del capítulo 1. Me parece que hay un montón de ideas más que yo los invito a que ustedes no se queden con esto, sino que lean detenidamente la unidad, que revisen la videoconferencia del profesor y autor del libro, Andrés Gallardo, y que bueno, que se apoyen también un poquito en esta explicación que yo les he dado de estas ideas. A continuación, pues lo que quiero es hacer algunas aclaraciones sobre las preguntas de la tarea 1, para, pues también para orientarlos un poco en qué es lo que se espera de las respuestas y también por dónde encontrar, digamos, algunas luces que les ayuden a responder. Entonces, bueno, la primera pregunta dice, menciona y elabore mediante 5 ideas relevantes una sinopsis sobre la temática a partir de lo que el autor expone en la unidad didáctica. Tales ideas relevantes han de ser extraídas del capítulo 1, con una extensión de 3 páginas y con un valor de 10 puntos. Entonces, ¿qué es lo que se les pide acá? ¿Qué es una sinopsis? Una sinopsis es como hacer un resumen de lo más importante. Entonces, lo que se les está pidiendo es que todo lo que viene ahí en el capítulo 1, ustedes escojan 5 ideas relevantes, las más relevantes, y entonces que, pues bueno, que las expongan acá con lujo de detalles, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, que en esas ideas ustedes puedan explicar por qué esas 5 ideas son las más importantes, ¿ok? Esto les decía entonces con una ya no lo dije, extensión de aproximadamente 3 páginas. Aproximadamente, digamos, un poquito menos de una página para cada una, ¿verdad? Pueden pasarse un poquito más de las 3 páginas, pero no menos. Entonces traten de cumplir con la extensión, por favor. La pregunta 2 de la tarea dice, menciona y analiza mediante 5 argumentos 2 de las perspectivas filosóficas contemporáneas desde las cuales se puede estudiar la ciencia, a partir de lo que expone el autor de la unidad didáctica. En dicho análisis, identifique los beneficios en bien de la sociedad. Tenga presente contextualizar aspectos generales de la ética contemporánea. Bueno, aquí pues les están pidiendo 2 perspectivas filosóficas contemporáneas desde las cuales se puede estudiar la ciencia. Perspectivas contemporáneas. Entonces, hago énfasis en esto de contemporáneas porque eso es una clave también para que ustedes se fijen a la hora de responder esto. Y bueno, sin querer soplarles, pues les digo que eso tiene que ver también mucho con lo que está en la sección C. Entonces, pues por ahí lo pueden revisar. Obviamente en todo el capítulo pueden encontrar información, pero también tengan por ahí alguna pista. Con una extensión acá de 4 páginas, ¿verdad? Entonces, se nos pide identificar, mencionar y analizar con 5 argumentos 2 perspectivas filosóficas. Entonces, esas 2 perspectivas tienen que repartir esos 5 argumentos en esas 2 perspectivas. Pueden ser 2 argumentos de una y 3 argumentos de otra, ¿verdad? Y tienen que hablar entonces también de esos beneficios que conlleva para la sociedad. Y bueno, pues por ahí no les soplo más. En la pregunta 3 se menciona, se solicita, menciona y establezca mediante 5 aspectos un cuadro de coincidencias de las primeras tradiciones de discusión epistemológica en la filosofía occidental moderna. Resalte aportes de personajes a los cuales hace alusión el autor de la unidad didáctica. Entonces, les están pidiendo coincidencias en la epistemología moderna. El repaso que se hizo acá sobre la epistemología moderna, ahí ustedes pueden encontrar las coincidencias, también algunas similitudes, algunas diferencias, pero también las coincidencias. Entonces, igual sin querer ser un soplón, digamos, pueden revisar también la sección B y por ahí van a encontrar pues algunas de esas coincidencias. En todo el capítulo también, revísenlo, también ahí van a encontrar información, pero por ahí ustedes pueden orientarse. Estos 5 aspectos con una extensión aproximada entonces de 3 páginas, ¿verdad? Y bueno, también importante, les están pidiendo resaltar los aportes de los personajes. Entonces, pues no se olviden de aludir también a los personajes. La pregunta 4 dice, menciona y analiza con 5 argumentos los diversos tipos de ciencias a partir del objeto de estudio y de la metodología que manifiestan. Resalte aportes de los personajes que el autor de la unidad didáctica menciona. Entonces, también acá, esto, bueno, con una extensión de 5 páginas, esa es
la más extensa. Y pues bueno, 5 argumentos en 5 páginas, entonces ustedes sacarán las cuentas, son básicamente una página para cada uno de esos argumentos. Es decir, tienen que hacerlo bien, bien robusto. Entonces, tipos de ciencias. Bueno, yo no les puedo soplar, pero también por ahí les recomiendo entonces que revisen la sección de esa clasificación contemporánea de las ciencias. Y bueno, por aquí no puedo darles como muchas más pistas. Nada más una cosita antes de que se me olvide. Cuando se habla de argumentos en filosofía y en general, pues el argumento es una forma de expresar ideas que tiene una forma. El argumento busca dar premisas, dar información para llegar a una conclusión. Muchas veces en las evaluaciones, pues las personas hablan y hablan y hablan y no llegan a ningún lado. Es decir, están dando ideas, pero no interconectan esas ideas y no sacan conclusiones. Bueno, en la estructura de los argumentos, de lo que se trata es de brindar información que nos sirva de puntos de apoyo para poder generar conclusiones, para poder avanzar en la argumentación. Entonces, traten de que los argumentos que ustedes desarrollen, pues vayan hacia algún lado, que tengan, digamos, una orientación, ¿verdad? Que ustedes van dando información para llegar a algunas conclusiones válidas. Porque si no, pues se vuelve un asunto donde hay mucha información, que puede haber muchos datos, incluso una respuesta muy, muy, muy grande, pero no hay un argumento, ¿verdad? No se llega a ningún lado, no hay conclusiones. Entonces, traten por favor de usar esta estructura, dar información para llegar a conclusiones. Quizás la forma lógica más básica y más conocida en filosofía es algo que se conoce, digamos, en filosofía y en lógica como silogismos, que el más famoso se los cuento, es una forma, la forma más básica de un argumento que lo propone Aristóteles, dicho sea de paso. Dice Aristóteles, información, premisa 1, todos los hombres son mortales. Información, premisa 2, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Ahí tenemos como esa estructura básica. Información 1, información 2, y a partir de esas dos fuentes de información, una conclusión. Los argumentos que ustedes tienen que dar acá, pues deben ser mucho más complejos, la verdad, con mucha más información, mucho más elaborados, con muchas más conclusiones, pero tienen que tener esa estructura. Entonces, dar información que les permite llegar a conclusiones válidas. Y esto, digamos, para que cuando vean que se les pide argumentos, se les está pidiendo entonces una forma de respuesta que tiene entonces información y conclusiones. Ok, y la pregunta 5 dice, identifique 3 aspectos del capítulo 1 asignado para la tarea 1 que para usted fueron de consideración para una mayor concientización sobre el papel de la ciencia, los cuales considera podrían enfatizarse para poner en práctica en nuestro contexto en la sociedad del siglo XXI. Justifique su elección mediante un comentario no menor a media página con ideas claras y secuencia lógica. Ojo, entonces, aquí en la pregunta 1 les están pidiendo las 5 ideas más relevantes del libro, ¿verdad? Aquí en la pregunta 5 les están pidiendo 3 aspectos que para ustedes fueron los que mayor concientización les ayudaron a adquirir sobre el papel de la ciencia y los que ustedes entonces consideran que son aquellos que se pueden poner en práctica en el contexto de la sociedad del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, la pregunta 1 y la pregunta 5 ocupan todo el capítulo para responderla. La pregunta 1 tiene un carácter más objetivo, que ustedes digan, estos son los 5 más importantes de todo el capítulo. En la pregunta 5, entonces ustedes dicen, estos son los 3 que a mi criterio permiten una mayor concientización. Son esos entonces los que podemos poner en práctica, son esos 3 entonces, vean que ustedes tienen que justificar la elección, entonces tienen que decir por qué esos 3, ¿verdad? Y bueno, también con la extensión que les piden, que no sea menor a media página con ideas claras y secuencia lógica. Entonces, pues aquí un total de 3 páginas para una puntuación de 5 puntos. Además, pues hay otros puntos que son del uso de las referencias bien hechas en el formato APA, que también eso se evalúa. Y bueno, yo quería hacer esta explicación de las preguntas.
Viene otra información en la unidad, en las indicaciones académicas, que, bueno, son la rúbrica, los aspectos de forma, el formato que debe llevar eso también. Hay un modelo de la portada, entonces todo eso, pues por favor, revísenlo en las orientaciones académicas, porque ahí les dice entonces que la letra a usar es Arial 12, que los márgenes a 2.5, en fin, todo ese detalle, digamos, más técnico que yo no voy a abordar acá, pero que sí, por favor, les pido que revisen detalladamente la unidad didáctica, porque, como les decía al inicio, muchas de las consultas que se le hacen a los tutores a veces son cosillas de esas. Profe, ¿qué letra tengo que usar? Bueno, las orientaciones dicen la letra que tienes que usar, que tienen que usar, Arial 12, ¿verdad? Entonces, por favor, revisen esos aspectos más técnicos, más formales en las indicaciones académicas. También las fechas de entrega están en las indicaciones académicas, es del 20 al 24, que tienen la ventana abierta para entregarlo. Entonces, pues toda esa información, yo insisto, tienen que tenerla clara a partir de las indicaciones académicas. Ese es el documento fundamental del curso. Y bueno, si algún tutor comete algún error y da una imprecisión, ustedes sepan que lo que manda y lo que, digamos, les asiste para algún reclamo o algo así, es lo que está en la unidad didáctica. Yo pues no voy a comentar más, digamos, más aspectos sobre estas preguntas. Simplemente les comento que todos ustedes tienen tutores asignados. Por ejemplo, yo soy tutor, tengo asignado a estudiantes de el Centro Universitario de San Carlos y de los Chiles. Entonces, a mí me toca atender las consultas de estos estudiantes en el entorno Estudia U, perdón. Cada uno de ustedes pues se puede comunicar con los tutores para hacerles otras preguntas y pues bueno, aclarar algunas dudas que tal vez a mí se me hayan escapado en esta tutoría. Y entonces yo los invito a que hagan las consultas específicas a los tutores encargados que cada uno de ustedes tiene. La verdad somos muchos en la cátedra de filosofía, entonces pues aprovechen que tienen profesores pendientes de sus consultas para hacerles las consultas. Eso sí, tengan presente que muchos de los profesores que trabajan con la UNED trabajan en otros lugares y no siempre entonces tienen horario laboral pues en todos los días. Entonces, a veces hay que darle un chancecito a los tutores para que respondan, pero bueno, si ustedes hacen la consulta con buen tiempo, sin lugar a dudas los tutores les van a responder en el transcurso de 1 o 2 días pues, con la respuesta que ustedes les solicitaron. De mi parte, para esta tutoría, esto va a quedar, digamos, en un canal de YouTube. Ahí yo les voy a poner también el resumencito, ¿verdad? Este documento que yo he utilizado para que ustedes lo puedan consultar. Y si quieren hacer alguna pregunta ahí en los comentarios a este video, pues yo con todo gusto trataré en la medida de mis posibilidades de atenderlas pues lo antes posible. Pero como mencionaba antes, yo también trabajo en otra institución y pues bueno, durante el día también a veces tengo que cumplir con otras tareas de otro trabajo, entonces pues ahí me tienen un poquito de paciencia y yo con mucho gusto trataré de ayudarles y de responderles pues, para que ustedes tengan mayor claridad. Pero no olviden entonces que si quieren una respuesta más inmediata y con mayor detalles, pues hagan uso de los tutores que tienen asignados y pues bueno, pregúntenles y ellos con todo gusto les responderán. De mi parte, pues esta sería la tutoría. Yo pues quedo atento a las consultas que se pongan en los comentarios y pues bueno, les deseo muchos éxitos en este curso, en esta tarea y en todo el semestre y en todos los aspectos de su vida. Espero pues que se encuentren muy bien y les deseo entonces un semestre muy exitoso. Hasta luego.